Bien, continuamos aquí en Portada y nos acompaña ahora el economista senior del Instituto Peruano de Economía, Teodoro Crisólogo. ¿Qué tal, Teodoro? Buenas noches, María. Buenas noches. Y lo hemos invitado porque el Instituto Peruano de Economía ha modificado al alza su proyección de crecimiento económico para este año, el crecimiento económico del Perú, se entiende, lo cual debiera ser una noticia excitante. Habían calculado originalmente que el crecimiento iba a ser de 1.9% y ahora calculan que va a ser de 2.4%. Sí. ¿Cómo así? Hay tres factores que explican esta revisión al alza. Sí. El primero de ellos tiene que ver con el clima, ¿no? Hace 3 meses había mucha incertidumbre alrededor de lo que iba a pasar con el fenómeno del Niño. Y finalmente no se han registrado esas lluvias intensas, huaicos o desbordes de ríos tan severos que hubieran afectado, digamos, severamente a la actividad económica en esta primera parte del año. Entonces, la economía se ha desenvuelto de una mejor manera de lo que teníamos previsto, ¿no? Lo otro tiene que ver con que hemos registrado, o se está registrando, mejor dicho, un rebote del gasto de inversión mayor al que teníamos anticipado. Privado. Tanto privado como público, ¿no? La obra pública acumula un crecimiento de alrededor del 70% en los 2 primeros meses del año, y el gasto en maquinaria, equipamiento del sector privado también acumula un crecimiento de alrededor de 10%, sí. ¿no? Entonces eso en cierta manera le da un piso. 70% el público y 10% 10% del privado, digamos, vinculado a gasto de maquinaria y equipamiento, ¿no? Sí. Porque hay otra parte residencial que todavía sigue un poco deprimida, pero en general esos indicios te dan un piso mucho mayor al que teníamos anticipado. ¿Qué es lo que explica el crecimiento en el sector público? Quizás que los gobiernos regionales ya agarraron viada después de un año. Hay un embalse, digamos, de bastantes obras que de alguna manera quedaron pendientes el año pasado. Y lo otro es que también, digamos, ha habido todo un acompañamiento el año pasado medio proactivo por parte del MEF, ¿no? Esta asistencia técnica continua hacia las regiones que se ha materializado en mayor gasto público de gobiernos regionales y también de municipios, ¿no? Y a eso le sumas también el propio gasto que hace el gobierno nacional, ¿no? Hay obras muy, pero muy grandes que se han estado haciendo, sobre todo en la zona norte y en el centro del país, vinculado al tema de la protección de defensas ribereñas, ¿no? Cosas para evitar, digamos, que las inundaciones puedan perjudicar severamente a las familias que son más vulnerables, ¿no? A ese tipo de fenómenos climáticos. Eso es lo que concierne al sector público. El sector privado, justo ahí va mi tercer factor. El tercer factor tiene que ver con el hecho de que ante un mejor clima, las expectativas del sector privado se han tornado relativamente más optimistas para los próximos 12 meses, ¿no? La encuesta del Banco Central de Reserva muestra con bastante claridad cómo las expectativas de los empresarios sobre la economía en los próximos 12 meses están en sus niveles más altos desde enero del 2021. No veíamos, digamos, esos niveles desde hace más o menos 3 años. Y las expectativas de los hogares, ¿no? De las familias que componen buena parte del gasto privado, están en sus niveles más altos desde enero del 2020, ¿no? Entonces hace 4 años que no veíamos niveles de optimismo de esta magnitud, y eso nos ha, digamos, dado cierto optimismo sobre elevar nuestra proyección de crecimiento de 1.9 a 2.4%. La mejora está concentrada, digamos, la revisión al alza está concentrada sobre todo en el primer semestre, pero también hemos ajustado ciertamente cómo va a culminar la economía este año, ¿no? Teníamos antes un crecimiento estimado de alrededor de 2.7, 2.8, ahora está más cercano al 2.93% al cierre de este año, y eso claramente, digamos, nos ha llevado a revisar esa cifra al alza, ¿no? Claro, esta es una buena noticia, pero tampoco es como para embriagarse de felicidad, sí, porque todavía con la cantidad de personas que entran a la PEA y el crecimiento que se requiere. Ese creo que es la reflexión final, o sea, ya sea si sea 2.5 o 3%, tenemos 3.3 millones de pobres más que antes de la pandemia, y eso evidentemente, estas tasas son muy, pero muy insuficientes para poder retornarles y devolverles la calidad de vida que han perdido por todas estas continuas crisis que hemos acumulado desde el 2020. Y hay cosas que puede hacer este gobierno este año que pueden afectar positivamente todavía ese crecimiento y llevarlo más allá del 2.4.
Lo clave es la inversión. Lo clave es la inversión, seguir, digamos, destrabando proyectos, por ejemplo, vinculados al tema de infraestructura, al tema de minería, al tema de agricultura, ¿no? Esos proyectos, digamos, son clave porque el 2024 probablemente sea el último año para poder sembrar algún tipo de proyecto de inversión de gran envergadura, porque el 2025 es un año del previo electoral y siempre, digamos, en los años previos a elecciones se registra un deterioro de la confianza empresarial que podría, de alguna manera... Se pasan todos al palco a ver qué va a ocurrir. Y la preocupación es clave porque el 2026 no solamente vamos a escoger nuevo presidente y nuevo Congreso, sino también vamos a escoger también nuevos gobernadores regionales y también nuevos alcaldes. Entonces, la incertidumbre podría inclusive ser mayor a la que hemos visto en las elecciones anteriores, ¿no? Y, finalísimamente, el pronunciamiento del TC va a afectar la inversión privada, me refiero a lo de Rutas de Lima. Es un mensaje que claramente en general no transmite la confianza que se requiere, ¿no? Sobre todo sobre estos esquemas de concesiones, porque en general, digamos, una noticia de este tipo, a cualquier inversionista que quiere desarrollar una asociación público-privada en el ámbito de transporte en el Perú, lo va a pensar varias veces. Por supuesto que sí. Muy bien, muchas gracias al economista senior del Instituto Peruano de Economía, Teodoro Crisolo, por acompañarnos aquí en el portal de esta noche. Eso ha sido todo con nosotros. Se quedan ustedes con Primero a las 8 y Angélica Valdés. Muchas gracias. Buenas noches.